Hey, bienvenido, bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión estamos en el videojuego llamado Capturando el Momento. Así es un videojuego de un estudio que ya me había mandado un juego anteriormente. Este juego, bueno, desde ya lo estoy viendo yo en pantalla y se ve muy bello, además que tiene muchas opciones. Así que vamos a ver qué tal está. Ya sabes que yo soy Jan Ochoa, tu crítico de confianza. Entonces vamos a darle una calificación a este videojuego. Primero que nada, tenemos 5 opciones, incluida la de salir. También podemos donar por vía PayPal, seguirlos en el canal de YouTube o en el canal de Facebook. Si te gusta este video, pues puedes descargar el videojuego si gustas, ¿verdad? Si no gana las 5 estrellas, no lo pondré en la parte de la descripción. Vamos a ver qué opciones tiene, porque realmente tiene un montón de opciones que me dejaron boquiabierto 2-3 veces. Podemos ajustar la velocidad de texto, velocidad de autoavance, el volumen de la música, sonido, voz, todo esto. ¿Cómo que voz? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, una de esas opciones que me dejó boquiabierto, tenemos cómo funciona el videojuego, ¿no? Entre ellos viene la tecla para activar y desactivar la asistencia de voz automática. Yo la activo y ahí está, así hablaría. Ok, ahorita va a empezar a decir todo, mejor la desactivamos. Y ya, esto leería en caso de que pues tú no puedas leer o tengas algún otro problema, ¿sí? Pues puedes poner la voz automática, eso está muy bien pensado, me gustó mucho. Tiene algunos ajustes ahí muy buenos. Lo de cargar siguen siendo un montón de opciones que, bueno, inclusive ahí hay unas automáticas, porque la era de automáticas y grabación rápida, perfecto. Nada más era eso. Aquí sí lo de volver, no me aparece el menú inicial. Eso me encantaría que sí regresara al menú inicial. No sé si está hecho a propósito, que bueno, como le estoy dando aquí, o sea, como existe este botón de volver, podríamos decir que hay un pequeñito fallo, ¿verdad? Ese botón debería dejarme volver al menú principal. Vamos a darle a comenzar sin ajustar nada más y dice así: ¿qué fecha es hoy? Bueno, si les gusta mi voz, espero que sí. Voy a leerlo, ¿ok? Con su permiso. Menú, ok. 2023, octubre de 2023. Mira, qué maravilloso mes. Me encanta, o sea, perfecto. Ya empezamos bien. Empezamos muy bien. Hoy sería el día 22, ¿no? Supongo. Cierto. 22 de octubre de 2023. Bueno, perfecto. El día de hoy me van a dar de alta en el hospital. Soy un chico que se llama Kuro, entonces mi voz le queda bien. Me alegro que no fuese nada grave. Luego de aquel accidente, lo único que me pasó fue haberme quebrado el brazo. Sin embargo, tuve que pasar una semana en el hospital. Ese tiempo que pasé internado ocurrió un evento que me marcó. Cierto día, un doctor se acercó a hablar conmigo. Con un poco de tristeza me dijo que no podría volver a jugar fútbol de nuevo. Al escuchar la noticia, quedé sorprendido, al punto que no pude responder nada. Esa noche pasé preguntándome: ¿por qué? ¿Por qué? No entiendo por qué me dijo eso, ya que yo no juego fútbol. En realidad, no hago ningún deporte. ¿Será que se confundió de persona? El hecho que sea algo delgado no significa que haga deporte o que coma poco. Es totalmente lo contrario. Da igual. Creo que viviré con esa duda por toda mi vida. Lo importante es que ya salí de ese lugar. Ahora puedo cumplir mi verdadero objetivo. Voy a crear el mejor juego indie de la historia. Yo creo que, bueno, algunas de las personas que ven mis videos es literalmente su día a día, ¿sabes? Ok, pensativo, sí, porque acabas de decir algo que hasta a ti mismo te puede sorprender, ¿no? Mejor no. Tengo el presentimiento que si hago eso voy a vivir un infierno en el proceso de creación del juego. Ok. Mejor sigo mi vida normal. Sí, vamos a postergarlo así un poquito, nada más. Por el momento el único objetivo que tengo es tomar buenas fotos y como extra terminar la escuela. Yo en mi clase de fotografía. Es lo único que tengo en mente. Ahora que recuerdo, mañana tengo que volver a clases. Siento que debe ser molesto ir con un brazo enyesado. Aunque mientras pueda volver de nuevo al club de fotografía, todo va a estar bien. ¿Todo bien, todo correcto? Vale, perfecto. Ahora sí empezamos nuestro primer día de escuela con esa musiquita que nos puede alegrar mucho el corazón. Yo digo que sí, como de que no. He vuelto a mi aburrida rutina otra vez. Bueno, esta música como de que ya no, ¿verdad? Porque ya no estamos tan alegres. Aunque esto es mejor que estar en el hospital. Sí, seguimos alegres. Las clases de este profesor siempre me provocan sueño. Se me hace que lo que viene acá abajo en la parte inferior izquierda, es que se ve como un sol, es como el estado de ánimo. Creo, ¿no? Se puede referir al clima, pero creo que es más como el estado de ánimo. No entiendo por qué debemos de aprender sobre el número pi. ¿Será útil para algún momento de mi vida? Sí.
Si tú sabes el pi, puedes descargarte mi juego para dispositivos Android que se encuentra en la Play Store, enlace en la parte de la descripción, y comprobar si te sabes los primeros 11 dígitos del número pi. ¿Qué tal? ¿Qué tal, ¿Qué tal ese spam tan hermoso? Ok, yo estoy igual. ¡Qué bueno! Ya terminaron todas las clases, aunque hoy ha sido un día muy cansado. Todos mis compañeros me preguntaron cómo me había quebrado. Pues normal, o sea, se hizo, ¿sabes lo que te digo? Ok, aquí automáticamente me pide que guarde. Vamos a guardar aquí, ¿por qué no? Caray, ¿es todo? No puede ser todo. Sí que llegaste primero, Kuro. Esa voz. Ya, yo creo que esto lo está pensando, ¿no? No lo está diciendo así de esa voz, ¿sabes? Porque no, sería raro. Es de ella, o sea, imagínense, o sea, piénselo. Sí. Uf. Eso era lo que le hacía falta al club para que esté completo. ¿Ves? Ahí sí ya, paréntesis, ahí sí lo estás pensando, ¿no? O sí, no, Kuro lo está pensando. Me alegra verte aquí, esta semana se hizo bastante aburrida sin ti. Faltaba que ella estuviera aquí. Escuché que no recuerdas nada del accidente, ¿estás bien? Oh, se preocupa por nosotros. Decirle que estás bien, hacerle broma. Es que como no sé qué tipo de broma le va a hacer, no quiero ser grosero. Entonces, muy bien, vamos a pasar a la parte sobre calificar este videojuego respecto a la configuración de audio o texto. Obviamente que la cumple, o sea, lo mostré al inicio del video. Respecto a la dinámica, motivación por jugar, bro, llevo casi una hora jugando este videojuego y tengo muchas ganas de seguir jugándolo, así que sí. Si hay esa motivación, hay momentos de ganar y perder. Bueno, realmente supongo que ganar es terminarse el juego, más perder, o sea, supongo que sí tiene un final, ¿verdad? No creo que sea eterno. Y si tiene lo de perder, entonces sí lo tiene, por supuesto que sí. Sonido, bugs y no glitches. Ok, por ahí quizá hay uno que otro glitch. Tiene sonido, bugs no tiene. Y quizá puede que haya un pequeñito glitch porque el botón no tiene acción, entonces no debería de estarse mostrando el botón. Porque si nada más lo estás poniendo ahí, pero no va a accionar. Obviamente que nos funciona cuando ya estamos jugando, pero no al inicio. Entonces no sé si contarlo o no contarlo. Respecto a que tiene historia, por supuesto que la tiene. El HUD es apto y no molesta. A mí me pareció increíble. De hecho, hasta con mi camarita se veía hermoso. Tenemos una suma de estrellas de 3.6, que obviamente redondeándolo es igual a 4 estrellas, por lo cual el juego me parece un muy buen juego. Más sin embargo, tiene algunos detallitos como ese botón, que no es nada más por ese botón, sino que también tiene algunos errores ortográficos. Y también hay una parte donde viene que si quieres verlo en inglés, creo que el juego, porque el juego viene en español e inglés, pero viene ver en inglés o en inglés también, algo así viene. Entonces, pero también viene una parte donde puedes cambiar el idioma de español a inglés y viene tipo ver en inglés, pero escrito en español, ¿sabes? Creo que debería de ser que viniera en inglés, ver en inglés, algo así, o sea, cambiar el idioma, pero que esté en el idioma al que pertenece. ¿Para qué? Para que sea entendible para esas personas que lo jueguen en ese idioma. Realmente son detallitos que no afectan mucho el juego. El juego me parece un muy buen juego, más no puedo decir que está excelente, ¿ok? Acuérdense que es 100% sinceridad. Voy a continuar jugándolo. La primera parte de casi 50 minutos está en mi canal Jan Ochoa 10, que ahí es donde subo, digamos, donde juego las campañas y todo eso. Aquí en este son como tal, pues la reseña o la crítica a un videojuego en específico. Por todo lo demás, el videojuego me parece excelente. Realmente la dinámica, por lo menos a mí, me motiva mucho a seguirlo jugando. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Lo de la dinámica, todo eso, configuración también es muy bueno. Vienen muchas cosas que se pueden modificar. Además de que te deja guardar por ahí, cuando tú quieras, donde quieras. Puedes hacer como una trampilla ahí para que si te equivocas puedas seguir adelante. Está todo eso muy chévere, muy cool, muy chido. Me agrada mucho, la verdad. Y pues finalmente yo le doy una calificación de 4 estrellas. Por supuesto que sí. Como de que no, dime tú si te gustó este videojuego, si viste esta pequeña reseña y te gustaría ver pues la campaña como tal. Ya sabes que está en mi canal, o también a veces lo hago en directo en mi página de ya tú sabes dónde, en la descripción la encuentras, seguro que sí. Y nos vemos en el siguiente video con más contenido. En este Mattox Time tenemos unas hermosas fotitos, bueno, estas una o dos fotos que les estoy mostrando sobre la festividad de Hanukkah. Es como Navidad, no se celebra para nada ni significa para nada lo mismo,
Pero técnicamente al final de todo hay regalos, hay esa convivencia familiar increíble que se puede dar ahí, ¿no? Y aparte Hanukkah dura 8 días, entonces dime cuál es mejor, Navidad o Hanukkah. Si no conoces Hanukkah no puedes decir que Navidad es mejor porque no conoces el otro, tienes que conocer los dos para decir cuál es mejor. Y también quería comentarles que en una aplicación que tengo que es como de un libro, ¿sí? No es un juego, es como un libro, ya implementé modo oscuro. Y estoy muy satisfecho de eso porque cada vez le voy invirtiendo un poquito más a mejorar la calidad de mis aplicaciones para que cuando haga mis juegos o termine de hacer mis juegos, que completa el PI, todavía no está 100% terminado porque obviamente no cumple con todo lo que pido todavía. Así que en próximos días les notificaré quizá de alguna mejora de ese videojuego u otros que ya estoy trabajando.